Nuestro primer invitado de hoy en Agenda Indie, te lo habíamos anticipado. Es alguien a quien conocemos mucho, lo que hemos visto mucha televisión, mucho cine, y cuando digo esto hablamos de cosas grosas. Bueno, es él, es Alex Ben, el que está de regreso. Él me va a contar ahora, porque sin meterme en su vida personal, le voy a preguntar dónde estuvo todo este tiempo que no sabíamos nada de él. Hola Alex, bienvenido a Agenda Indie, ¿cómo estás? Hola Davo, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien, de vuelta, como bien decís. Estuve 15 años viviendo en Bariloche, allá en nuestra Patagonia, y volví a Buenos Aires y ahora estoy volviendo a los escenarios porteños después de 15 años. Volví en octubre del año pasado, enseguida me puse a ensayar y bueno, hace poquito estrenamos Si te he visto, si me acuerdo. Y nosotros te hemos visto y nos acordamos perfecto de vos, como decíamos, pero digo, qué lindo volver contando una historia que cuánto tiene de personal, esta historia que se cuenta en Si te he visto, si me acuerdo. No tanto, muy poquito, algunas cosas puntuales nada más, pero yo no es la primera obra que escribo, ya tengo más de 14 o 15, no me acuerdo bien, de las cuales estrené la mitad. Algunas acá en Buenos Aires, otras allá en Bariloche. Yo esos 15 años seguía haciendo teatro en Bariloche a razón de una obra por año en promedio. Y la obra nada, habla obviamente del reencuentro, el de volver a intentarlo, de una pareja que fue pareja, que tuvo un hijo, que se separó, que estuvo unos cuantos años separados, y a raíz de sí, eso sí me pasó, ¿ves? De una operación que el personaje masculino, el que hago yo, Rafa, tiene. Se replantea algunas cosas, una cosa media fuerte que se vio que por ahí la quedaba en esa operación. Y por esas cosas de la vida decide eso y otras cositas más que se van sumando, decide volver a acercarse a la mamá de su hijo o de uno de sus hijos. Y ahí empieza una historia, ¿no? De por qué no. Y después se dice en la obra también que las cosas son imposibles hasta que alguien las hace, ¿no? Las logra hacer. Y que nadie es el dueño de la verdad, digamos. Después, bueno, sí, yo cuando escribo, cuando actúo también voy teniendo un archivo de imágenes, de sensaciones, de recuerdos, de fotos, de sonidos, de voces en la memoria, y cuando llega el caso los puedo usar o no, por ahí quedan ahí toda la vida. Cuando escribo, cuando actúo, digamos, ¿no? Son experiencias personales que por algún motivo me hacen guardarlas ahí en el disco rígido, digamos. Lo mismo pasa con estos temas que ahora en un ratito vamos a escuchar. Uno es de los años 80 y que no sé, en realidad no sé por qué, lo volví a escuchar y dije, este tema es buenísimo para arrancar con la obra. Es más, mi personaje se llama Rafa, a partir del cantante Rafa Sánchez, que es el vocalista del grupo La Unión, del tema que vamos a escuchar en un ratito seguramente. Alex, ¿y cuánto te inspiró la música? Porque evidentemente tuvo mucho que ver. Uno escucha hasta Alberto Cuevas, La Ley, ¿no? Con Mentira, sí. Cuando está en la espera y también en el final. ¿Cuánto te inspiró la música? Porque hay mucha música en la obra. Hay bastante música, son todas en castellano, que me interesa. Me parece que bueno, tanto La Unión como La Ley, el grupo chileno, los chilenos tienen cosas buenísimas, como, bueno, Natalia Lafourcade, que elegí una versión, pero de Maggie Puyen, de acá de Argentina, que es hermosa. Sí. Qué sé yo, hay gente muy valiosa, ¿viste? En habla hispana, pero buenísima, que supera cualquier cosa, o por lo menos tiene que ver con mi gusto, ¿no? No es que sea obligación. Y me encantó rescatar temas que están bárbaros, y que por ahí mucha gente o los tiene ahí olvidados, o gente joven que por ahí ni los escuchó, y me parece buenísimo rescatar eso, y tenían que ver con los diferentes momentos de la obra, no por nada en particular, pero a la hora de elegir, bueno, hay un tema de Bryan Ferry también, que es Slave to Love, porque es una introducción a una escena que, bueno, que van a estar en un hotel alojamiento, y me parecía divertido meter eso, y al mismo tiempo esos temas son los que cubren o que componen los cambios de escenografía, que es un reacomodamiento de unos cubos, ¿no? Que tiene que ver con eso también, minimalista. Vamos a contarle, antes de que sigas, vamos a contarle que Alex está hablando de la escenografía, que es muy llamativa, y hacen un uso, pero perfecto, de ese recurso de los cubos. No quiero contarles más para que cuando vayan a ver la obra tiene mucho clima a través de la iluminación, que en el teatro independiente creo que es fundamental, y con estos cubos, y junto con una compañera maravillosa que es Natalia de Chico,
déjame nombrarla Sí. porque me encantó su actuación cuando la vimos. ¿Cómo llegaste a contactarte con Natalia? ¿Qué los une principalmente? A Natalia nos unen 25 años de conocernos. Nati, esta es la cuarta obra en la mía, o proyectos míos en la que ella participa. Mirá. Fueron antes de Bariloche, obviamente. Desde el año 1999 que trabajamos juntos, conozco obviamente a su familia, a su marido, sus hijas. Ha estado con todos ellos en Bariloche hace 2, 3 años. Y cuando llegué acá es muy loco, ¿no? Porque después de 15 años de no estar acá, volvés y estás... Primero es como que, a ver, podré reinsertarme. El teatro, el método Kairos donde estamos no existía cuando yo me fui. Yo me fui a fines del 2010 y creo que el teatro se estrenó, se abrió después de eso. Uh-huh. Y así con todo, y lo mismo con los actores, las actrices, algunos ya no están más, o se dedican a otra cosa, o se hicieron muy conocidos, entonces no están para hacer teatro independiente. Quería destacar que esta obra es resultado del talento que podamos tener, mucho esfuerzo, mucho tiempo, no tenemos subsidio, no tenemos nada, y me parece que es muy digno encarar las cosas desde ahí, ¿no? De poder transmitir una historia que la gente se enganche, se ríe, se emocione, se vaya pensando, la pase bien. Me parece que eso es fundamental ante cualquier hecho artístico, que uno, aunque sea doloroso, pero digo, es llevadero, me encantó verlo, se pasó volando. Y la obra dura 1:10 y todo el mundo dice, vuela la obra. Y sí, bueno, está bueno, quiere decir que la pasaste bien, digamos. Tal cual, tal cual. Alex, vamos a escuchar, si te parece, ya lo presentaste, al primer tema que elegiste, ¿no? Que tiene que ver con Rafa, el personaje principal, y se llama como el cantante. Sí. Presentalo vos, dale. Vamos a escuchar Lobo Hombre en París por La Unión, un grupo español de los años 80, y esta es una versión de Rafa que tiene más o menos mi edad, andan los 60 y piquitos, de Rafa Sánchez, hermoso tema. Estamos charlando con nada más y nada menos que Alex Ben. Así estamos comenzando la segunda temporada de Agenda Indie, con invitados como él, que nos retrotrae a cosas que han tenido que ver con nuestra juventud, por ejemplo, porque lo hemos visto pasar por grandes películas, también por grandes programas de televisión también. ¿Cuál es el que más recordás de todos los que estuviste, no? Más allá de que estuviste también trabajando en Chiquititas Brasil, ¿no? Yo te recuerdo como... Sí, de las películas, la más conocida fueron Caballos Salvajes en los años 90, con Leo Baraglia y Héctor Alterio, que bueno, se fue de gira hace poquito. Con Leo en el año 90 hicimos una obra que se llamaba Huérfanos, que hacíamos de hermanos en el antiguo Teatro Pairó. Leo tendría 19 años, él protagonizaba Clave de Sol en esa época. A raíz de eso yo entré en Clave de Sol también haciendo de primos en los últimos meses de la tira. Y la otra peli que estuvo muy buena que se hizo en esa época también se llamaba Casas de Fuego, sí, con Miguel Ángel Solá, que era sobre el mal de Chagas Massa, la vinchuca en el norte, también un personaje. Estuvo buenísima esa peli. Y después hice otras cosas más chicas, pero esas estuvieron buenas, me dieron nominaciones, premios. Después hice muchas cosas en la tele. ¿El Sodero de mi vida fue lo último que hiciste? Sí, El Sodero de mi vida, varios programas de polka, El Sodero de mi vida, Primicias. Después, ¿cuál más estaba? Bueno, un par ahí en polka. Yo en esa época vivía a una cuadra de polka. Yo te recordaba como el gringo, cuando eras chico, yo te recordaba como el gringo ese que aparecía en las novelas, porque era rubio, me acuerdo. Sí, era rubio, ahora no soy ni rubio, no me queda nada. Sí, Alex, vos sabés que te iba a decir que La Unión tenía otro tema muy lindo, ¿viste? Porque son de esas bandas que tienen 2 éxitos o uno, pero que uno las recuerda. María se llama el tema que yo también recordaba de La Unión, que es hermoso. Sí. ¿Lo conocés, sí. María? Sí, lo conozco, sí. Y sobre todo, sí, me encanta. Pero es verdad, yo en esa época, mira, cuando escuché La Unión por primera vez, será el año, no sé, 84, 85, yo vivía en San Pablo, en Brasil, y en esa época ya era actor, porque yo me formé inicialmente en Río de Janeiro, después pasé a San Pablo, pero me recibí, soy periodista, licenciado en comunicación social, y en esa época trabajaba como creativo, era redactor en una agencia de publicidad en San Pablo, y tenía mi compañero, mi dupla era Jordi Carreras, que era catalán, un personaje, y me dijo, esto es una banda buenísima, te va a encantar, y me hizo conocer a La Unión, ¿no? Y además me gusta la versión más actual
de ese tema de Love Bomber en París, porque la voz muchas veces, o generalmente los cantantes, como el vino, se enriquece un montón, tiene otras capas, ¿no? Otra riqueza de voz. Rafa Sánchez, ahora de grande, que es la versión original. La que usamos nosotros es la última, o una de las últimas versiones, que ya tiene una voz más gastada, más vivida, y es lo que me interesaba a mí. Alex, ¿y cuál es el segundo tema que vamos a escuchar? Porque después quiero charlar sobre el contacto con el público, que también me llamó la atención. ¿Qué elegiste y por qué? El segundo tema es un tema de Natalia Lafourcade, divina, pero es la versión nuestra, de acá de Argentina, que la hace Maggie Kuyen, que es hermosa, y creo Increíble. Que es mejor que la original. Me encanta, además que sean argentinas, una divina, con una voz y un sentimiento hermoso, y tiene que ver con el final de la obra. Sí, cuando esta pareja... Paradójicamente, Maggie Kuyen participó de La Voz, y no del reality La Voz Argentina, y no ganó. Sí. No ganó, pero hizo una carrera sola, sin necesidad de haber ganado un reality, que la llevó a esto, ¿no? A que haya estado en un Cosquín, por ejemplo, porque estuvo en el último Cosquín, y esto que vos decís, que a mí creo que coincido totalmente en esto que transmite Maggie Kuyen, y cuando yo escuché en el teatro esa versión, te la pones a cantar, y porque transmite toda su calidez. Así que vamos a escucharla, además porque la trajo Alex Ben. Bueno, además está a decir, Alex, que Agenda Indie tiene que ver con lo independiente, todo lo que sea cultura independiente, ¿no? Música, libros, teatro, cine. Y lo que te quería preguntar es esto: uno cuando ve la obra, tampoco vamos a spoilear, pero se van a encontrar con que es así. Tanto Alex como Natalia tienen un contacto con el público y miran al público, cosa que no es habitual, ¿no? Porque se convierten en narradores y también en actores de la historia. ¿Fuiste escribiendo esta obra de esta forma, o qué salió primero, la historia en sí y después la dividiste en segmentos? ¿Cómo fue el proceso? Porque hablas a la gente, digo, ¿no? Sí, de hablar a la gente, sí, me encantan esos 3 códigos que hay en la obra. En realidad es hablar con el público directamente, encararlo, reaccionar a lo que puedan o no decir el público. Y después los 2 personajes se meten en las escenas, porque en realidad lo que le dicen al público, que nos pasa esto, les vamos a mostrar cómo fue, con estos cubos y con la imaginación de ustedes, y ella agrega mucha imaginación, porque también hay algo más. No hay utilería, o sea, la utilería son las cosas que se usan, ¿no? Los objetos, no hay nada, es todo invisible, es todo hacer de cuenta que, es como la clase 1 de teatro, hacer de cuenta que tengo acá agarro, mira, tengo un lápiz, un pincel, y hago de cuenta que es una espada. Vos sabés que tocaste un tema que es una flauta, o sea, cualquier cosa puede hacer de cuenta que es algo. Y un ejercicio teatral que a mí me llamó la atención, desde movida, porque dije, por algo no habrán buscado un celular, por ejemplo, por algo no habrán buscado una taza, ¿no? Creo que está el ejercicio teatral, ese de hacer de cuenta que vos decís, que llama mucho la atención, y está tan bien logrado que después te olvidás de que no está el objeto, porque vas directamente a la acción. Esa era la intención. La gente al final, una vez que lo nota, lo registra, lo aprueba, se engancha, después ni se va a dar cuenta. ¿Viste? Ya están, no sé, en el hotel de alojamiento, y si las sábanas son rojas y levanta, obviamente no hay nada, hace la mímica nada más. Y la mesita de luz, y no sé qué. Y está todo bien, porque la obra no va por ahí. Es más, yo aparezco con un secacubierto lleno de cubiertos. En realidad no tengo ni el secacubierto ni los cubiertos. No, es cierto. Y la escena funciona igual, y eso me parece maravilloso, y creo que es también tener en cuenta al público y su percepción, sus sentimientos, su inteligencia, y cómo termina de completar el cuento, ¿no? Por eso es maravilloso el teatro, y nunca muere, no hay inteligencia artificial contra el teatro. Todo lo que hay, bien o mal, es genuino, es de verdad. Entonces, cuando vos como espectador te permitís engancharte en un cuento que sabés a priori que es un cuento, te están contando algo, eso es buenísimo. Y eso viene desde la época de las cavernas y no va a morir nunca. Ahí no hay engaño, no hay tergiversación de la información. No es como, no sé, ves la guerra de Irán y no sabes qué es verdad, qué es mentira, qué es inteligencia artificial. No, el teatro es actores actuando delante de público vivo, presente, que respiran, que se ríen, que se aburren, que se alegran, que aplauden. Y eso es maravilloso. Y lo que pasa en la obra, por suerte, todo lo que teníamos en mente
funciona y con creces, la verdad es buenísima. Y lo que volviendo a lo que decía, sí, se habla con el público, se rompe con la famosa cuarta pared directamente con el público. Después tenemos las escenas entre nosotros donde reconstruimos las escenas, le mostramos cómo fue esto de volver a estar juntos. Y también hay escenas de los dos personajes con sus respectivos psicólogos, a un psicólogo también ficticio, no hay nadie, hablamos a la nada, a un psicólogo que está ahí cerquita. Sí, está ahí cerquita. Distancia normal. Claro. Alex, eso, sí. No, quería ir, antes de que te fueras de esto de del detalle del psicólogo, que uno descubre después, ¿no? Porque uno ve al actor hablándole a alguien, pero te preguntás a quién le está hablando, hasta que te das cuenta a quién le está hablando. Pero vamos, ya que estamos en el tema psicólogo, a lo profundo, ¿no? Porque la obra trata de esto, ¿volverías con tu ex? Sería la pregunta que es la que subyace y está todo el tiempo dando vueltas, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Son personas distintas? ¿Es la misma persona más evolucionada? ¿Es exactamente la misma persona que se quedó y que trae los mismos conflictos a la pareja? Hay un montón de aristas que uno ve en la obra y que vos decís, qué bueno, porque no voy a spoilear al final, pero digo, qué lindo es haber conocido a alguien, ¿no? Y que te lleva por ese lado de la vida, a eso voy. Hasta el más reacio, ¿eh? Y hablo por experiencia propia. Sí, mira, yo tengo varios casos, digamos. Tengo 2 hijos con una primera esposa y 3 con una segunda esposa y otras relaciones importantes en el medio también sin hijos. A ver, las cosas son imposibles hasta que alguien las hace. Nadie tiene la verdad en la vida. ¿Se puede? No se puede. Lo más probable, lo que en general la gente dice, no, nunca vuelvas con una ex, es imposible. De hecho, hay una frase de un psicólogo nuestro muy conocido, Gabriel Rolón, que yo la uso en la obra, que es, ojo, que el pollo viene con papas. El pollo viene con papas, una frase que va a dar vueltas toda la obra, yo se los aseguro cuando vayan a verla. Que me parece tan cotidiana, tan coloquial y tan profunda a la vez, que me encanta, que se la escuché decir en el programa, creo que, no sé, Perros de la Calle, con Andy Kuznetsov en algún momento, que hablaban de volver con una ex o no, y me quedé, no sé, cuando estaba empezando a escribir la obra o antes, y me parecía bueno jugar con eso y con las posibilidades que se puede cambiar la guarnición. El pollo sería la parte buena y las papas es la parte no tan buena, que por algo te separaste. Pero también yo soy un convencido que todos vamos haciendo un camino hacia ser personas de sabiduría o más sabias de cómo empezamos nuestras vidas. Claro. Hay gente que por ahí no. Pero soy un convencido que en general uno trata de ser mejor persona de lo que fue el año pasado, hace 5 años, 10 años, 20 años. Mejor vecino, mejor amante, mejor padre, mejor hijo, mejor artista, mejor periodista, mejor deportista. Lo que sea que hagas en la vida, me parece que uno registra las cosas que puede mejorar, acepta las que no hay forma de mejorar, trata de que lo de uno no moleste al otro. También tiene que ver con esto, ¿no? Con los acuerdos de convivencia. Yo creo que en un mundo con tanto odio, con tanta violencia, con tanto egoísmo, con tantas guerras, con tanta falta de solidaridad, con tanta falta de empatía, creo que lo cortés no quita lo valiente, y creo que apostar al amor hoy es un acto casi revolucionario, y yo apuesto a eso. Apuesto a eso, por más que el otro lado vea violencia, no soy tonto, no te voy a poner la otra mejilla, a lo sumo me correré, porque hay gente que no registra, te pasa por arriba y sigue con su vida y ni sabe lo que hizo. Eso también existe, entonces yo me corro, me voy para otro lado y sigo apostando a construir. Yo no lucho lucho a favor de algunas causas, las otras no tengo tiempo, ni ganas, ni energía para estar peleando contra, sobre todo batallas que son, o enemigos que son mucho más grandes que yo. Entonces yo siempre apuesto, como digo, a la inmensa minoría. La inmensa minoría, porque es minoría, pero es inmensa. A ver, yo siempre juego, a ver, si me viene a buscar, somos, no sé, 47 millones de habitantes en la Argentina, el 0,1% son 47.000, es una cancha de fútbol llena. Mirá si me ve esa gente. Claro. Menos el 0,01%, ¿viste? Son 4.700 personas, es un montón, yo puedo vivir con eso y estoy feliz. ¿Se entiende? Obviamente, sí. Si viene mucho más, mejor. Pero no es que no hace falta. Y recién, para rescatar algo que habías dicho de Maggie Kuyan, que no sé, que no ganó en La Voz, no sé qué. Eso, las carreras, viste, yo no juego carreras con nadie.
con nadie. Imagínate que este año hay 5 películas nominadas al Oscar, son todas buenísimas, gana una sola. Claro. El año que viene hay 5 otras nominadas, son 5 porquerías todas, una gana. Esa que gana el año que viene, que es una porquería igual a las otras 5, es mejor que las 4 que perdieron este año, que eran todas buenísimas. Tiene el Oscar en su casa, pero eso no significa que sea mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿viste? Alex, ¿cómo se vive el teatro en el sur, no? Porque estamos hablando ya de la Patagonia, nuestro país es tan grande que creo que cada realidad por zonas tiene que ser diferente. Yo he charlado con bandas indies del sur que tienen su propia movida y me llamó la atención esto de que vos me contaste al comienzo de la charla que durante este tiempo en Bariloche vos escribías obras de teatro. ¿Cómo responde la gente? ¿Se prende? ¿Gusta del teatro? Mirá, yo a los 3 meses que llegué ya monté mi primera obra, que era Volvió una noche, de Eduardo Romner. Quise llegar con comedias dramáticas, quise llegar con una sonrisa, digamos. Bariloche, no te olvides, es un pueblo, una ciudad de 146.000 habitantes, es chico, el público que va al teatro es porcentual, es un porcentual de eso, es poco, digamos, 5 o 6 funciones se terminó el público. A mí me fue siempre bien, es más, si en Bariloche hubiera 300.000 habitantes, o sea, el doble, yo viviría haciendo teatro solamente como actor o director en Bariloche los fines de semana. Al no haberlo, más allá que viva muy bien, después, bueno, obviamente tenía que trabajar de otra cosa, como le pasa a todos los artistas en general, independientes. Si te está bancando alguien, bueno, está la fiesta de la nieve, que vienen bandas y están bancadas por la municipalidad, es otra cosa. Pero estando ahí siempre se puede hacer cosas. Yo tengo la suerte, bueno, de tener, antes de ir a Bariloche, tenía 20 y pico de años de carrera acá, entonces, y contacto con muchos autores, entonces me cedían las obras, con ninguna pretensión de ganar ellos dinero con su porcentaje, pero sí de última que se conocieran su material. Hice las 3 obras de Oscar Martínez, que eran Ella en mi cabeza, que la hice 2 veces, con 10 años de diferencia allá en el sur, porque gustaba mucho y era bárbara. Pura ficción, que fue su última obra, y Días contados, que fue la del medio. En Días contados, que se hizo en Buenos Aires en el Paseo de la Plaza, sí, que la protagonizaba Cecilia Roth con Claudia Lapacó, creo que estaba Gustavo Garzón, Alejandro Aguado, un elencazo. La obra es maravillosa. Se lo dije a Oscar, pues lo conozco, y una vez fue a Bariloche y tomamos un largo café. Creo que es de las mejores obras que yo leí en mi vida. Obviamente no leí todas, debe haber montones, y tampoco es que es la mejor. Es una obra excelente. Y en esa obra, el personaje de Cecilia Roth hablaba con el público, porque era una dramaturga, una mujer que escribía para teatro, sí, y les iba contando a la gente una historia que había vivido, unos días contados, con su madre, con su hermano, toda una historia heavy, digamos, muy, muy, muy emotiva. Y cada tanto explicaba al público o reflexionaba sobre lo anterior o anticipaba lo que venía. Y eso me quedó para usar en Si te he visto, sí me acuerdo. Esa cuestión de hablar con el público y después volver a escena. Me parece muy lindo como automáticamente el actor que te está hablando, y realmente te está hablando a vos que lo estás mirando en el público, de repente se da vuelta y hace un personaje en el estado emocional que requiere el personaje en ese momento. Me parece eso es buenísimo. Obviamente, bien, uno tiene que tener ya un recorrido para en 2 segundos entrar en personaje. Cuando uno entra en personaje significa que te tenés que cablear de otra manera, más allá que me ves así con esta barba hablando, claro, al público y me doy vuelta y digo otra cosa. Eso tiene que ver con todo, horas de vuelo sobre el escenario. Como me decía, había un actor hace muchos años que yo no conseguí verlo, porque anterior a mí, que se llamaba López Lagar, que hacía una obra que se llamaba, sí, claro, Panorama desde el Puente, sí, sí, de Arthur Miller, una obra hermosa. Miller. Sí, y él hacía el personaje y le preguntaban, ¿cómo así para estar tan bien? Y él me decía, me pongo la gorra y salgo. O sea, se ponía la gorra del personaje y entraba a escena y estaba maravilloso. Y tiene que ver con eso, con desmistificar también. Cuando uno ya, es como decirle a Messi, ¿cómo hace para meterla en el ángulo y te tira 3 tiros libres y todos en el ángulo? Porque tiene mucha experiencia, más allá de su talento, claro, tiene muy trabajado el tiro libre a los ángulos, entonces seguro, es fácil para él. A veces se le va afuera también, pero digamos, lo tiene muy entrenado todo. Y eso pasa lo mismo con la actuación, digamos. Alex, te quiero agradecer muchísimo, ha sido
muy lindo charlar con alguien a quien uno veía cuando era chico en las tiras y saber que un día la profesión te lleva a conocerlo de esta forma que le hemos conocido. Con Natalia de Chico protagonizan Si te he visto, sí me acuerdo. Decime rapidito dónde, yo sé dónde, es un templo hoy del Teatro Independiente, pero quiero que lo digas vos. Es en el Método Cairós, El Salvador 4530, casi esquina Escalabrín Ortiz, en pleno Palermo, un lugar hermoso para caminar, para tomar algo antes o después. Y Si te he visto, sí me acuerdo, va los sábados a las 18 horas y quedan estos sábados de abril. Ahí después terminamos. Las entradas las pueden comprar a través de Alternativa Teatral o el que no entiende mucho, como en mi caso, un ratito antes en boletería, y es lo mismo. Un abrazo muy grande, un gustazo conocerte, Alex. Un gustazo para mí también.